de comunicación que siempre implicaba una retroalimentación versus la información que era una comunicación netamente unidireccional que iba desde un emisor a un receptor y no necesariamente había un proceso de feedback o de retroalimentación. Eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿ya? Esta semana nos vamos a enfocar netamente en lo que tiene que ver con la comunicación verbal, ¿ya? Para ello, les voy a compartir nuevamente la pantalla. Bueno, esto también, me imagino que lo vieron en comunicación, ahora solamente vamos a repasar la teoría para posteriormente pasar a hacer un ejercicio práctico respecto a cómo construir un mensaje verbal, ¿ya? ¿Cuáles son las formas de comunicación verbal? Tenemos dos, básicamente. Una es la oral, es la oratoria, la conversación, y que básicamente lo que analizamos a través del lenguaje, ¿ya? Y la comunicación escrita. Obviamente ya no se reduce solamente a lo que podemos ver a través de los medios normales, sino que también los canales digitales y redes sociales obviamente son una nueva forma de comunicarse, digamos, ¿ya? Hasta antes, hace unos pocos años atrás, obviamente el canal de comunicación o la forma de comunicación oral más común entre las personas era oral, ¿ya? Cuando no existían los smartphones, la gente se llamaba por teléfono, utilizaba el teléfono para conversar, ¿ya? Ahora, no necesariamente utilizamos el teléfono para conversar. De hecho, probablemente lo que menos usemos el teléfono es para hablar verbalmente, sino que realmente estamos comunicándonos a través de mensajes de texto, ¿cierto? Entonces, de alguna forma también los canales de comunicación han ido cambiando en función de las tecnologías, ¿ya? Y en el fondo la penetración de los teléfonos celulares o los dispositivos móviles en general nos ha llevado a tener un mayor consumo de medios escritos a nivel de redes sociales que oral. Es muy poco lo que se llama por teléfono ahora. Entonces, por ejemplo, esos son los cambios que tenemos que ir evaluando en función de ciertos desarrollos tecnológicos. Y que esos también esos desarrollos tecnológicos obviamente impactan en cómo nosotros nos comunicamos con nuestro entorno, ¿ya? Y dentro de estos dos grandes mundos de la comunicación verbal, que es la oral y la escrita, podemos tener dos tipos de comunicación, ¿ya? Y que obviamente se van a dar en función del contexto, ¿ya? El contexto nos va a definir si tenemos que plantear una comunicación en términos formales o podemos también realizarla en términos informales, ¿ya? Ahora, por ejemplo, estamos en una situación formal porque estamos en una clase, ¿cierto? Por ende, el lenguaje debería ser acorde a eso y los temas que tratemos deberían obviamente enfocarse dentro de un marco de comunicación formal. Informal es todo lo que hacemos fuera de estos canales, ¿ya? Y generalmente es lo que hacemos en nuestra vida diaria, ¿ya? La conversación con nuestros amigos, con nuestra familia, etcétera. Y que a veces los mismos temas pueden tratarse de manera muy distinta, con un lenguaje muy distinto, con modos muy distintos, y obviamente eso va a depender un poco del contexto, ¿ya? En función del contexto vamos a definir qué es más conveniente, utilizar una comunicación formal o una comunicación de carácter informal. Eso tiene que ver también con la tarea que le estamos utilizando para esta semana, donde ustedes tienen que identificar elementos que son de un tipo de comunicación, un tipo de comunicación formal, y algunos que pueden darse en unos contextos que son más digamos, flexibles respecto a ciertos patrones de lenguaje y comportamiento también, ¿vale? La comunicación oral es muy importante, estamos hablando netamente de lo que es la verbalización, cuando estamos dialogando con una persona o cuando estamos comunicando varios receptores. Primero, tener una correcta dicción, manejar los tiempos, manejar las pausas, eso es muy relevante, sobre todo cuando nos vamos a dirigir a un auditorio muy masivo, donde muchas personas nos van a tener que entender, ¿ya? La entonación que vamos a usar al hablar, vamos a captar la atención de las personas a través de la entonación que nosotros podamos manejar, ¿ya? Dependiendo del tema, también podemos hablar un poco más fuerte, manejar un poco más despacio. Tiene que ver un poco también con el contexto que esté dando y el mensaje que estamos dando. Ya generalmente, por ejemplo, han visto cuando un político habla, es muy gestual, habla fuerte, resalta algunas palabras, a veces golpea la mesa, y en el fondo es como un tipo de comunicación que sea adecuado a ciertos caracteres, principalmente en la política, que en el fondo la comunicación, y principalmente la oratoria, es una de sus herramientas fundamentales para poder cumplir sus objetivos, ¿ya? La gestualidad corporal.
siempre, y es algo inconsciente que nosotros hacemos, como el hecho de mover las manos, por ejemplo, como lo estoy haciendo yo ahora, es parte de nuestra naturaleza inconsciente al momento de comunicarnos, ¿ya? No necesariamente a veces somos conscientes de los movimientos que hacemos cuando estamos comunicando algo. Hay personas que son muy expresivas y hasta en su rostro y con su movimiento y con sus manos tienen la capacidad de complementar un poco lo que están diciendo con la boca, ¿ya? Con las palabras, ¿ya? Otras personas quizás pueden ser un poco más reservadas. Pero es importante la gestualidad en el fondo porque eso pasa a ser un complemento de nuestras palabras, ¿ya? Obviamente el uso del espacio, cómo nosotros nos ubicamos en el espacio para poder comunicar a las personas que nos están oyendo, ¿ya? Tenemos que, obviamente, si queremos que el mensaje llegue a nuestros receptores, ocupar un espacio que sea pertinente y donde nos permita llegar a todos y podamos, en el fondo, generar una instancia de diálogo entre todos los participantes de este proceso comunicativo, ¿ya? A nivel de escrito, obviamente tenemos que tener algunas cosas muy claras y muy definidas, que es la ortografía, la gramática, el tipo de palabras que vamos a usar, etcétera. El mensaje que sea claro, que sea definido, eh, que no se pierda a veces entre tanta palabra y entre tanto texto que a veces queremos dar, ¿ya? A veces no necesariamente decir cosas con más cantidad de palabras va a ser mejor. Generalmente en la empresa, eh, mientras menos información demos y seamos más concisos, vamos a ser más eficientes, ¿ya? A ustedes cuando les pidan a veces un informe para una gerencia, ese informe no puede tener más allá de 2 páginas, ¿no? Porque el gerente no tiene tiempo para leer más allá de eso, ¿ya? Eh, Eso se da también, por ejemplo, a nivel cuando uno está buscando trabajo con los currículums, ¿ya? Antiguamente se creía que el currículum, mientras más hojas tuviera, era mejor, digamos, ¿ya? Pero ahora a nivel de procesos de selección, los psicólogos recomiendan que a máximo un currículum tenga 2 páginas. Inclusive para una persona que está postulando un cargo de gerencia, no más que eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque los tiempos no dan para más, generalmente tenemos poco tiempo para leer y la idea es que podamos ser súper concisos y definir cuál es la información clave que tenemos que dar, ¿ya? Y por último, centrar el mensaje en un solo tema, ¿ya? Cuando vamos a discutir una idea, la idea no generar confusiones a partir de dar mucha información a veces. Por eso el tema de tener claridad y de ser conciso en los mensajes que uno quiere transmitir es fundamental para que la comunicación sea tal y se pueda generar una comprensión 100% de lo que estamos diciendo por parte del emisor, ¿ya? Estos son como a modo de recomendaciones con respecto a estos 2 tipos de comunicación. Bueno, acá hay algunos videos que no los vamos a ver ahora, pero básicamente la idea era que ustedes los pudieran ver, después vamos a comentar respecto si los vieron, pero acá tenemos distintos tipos de mensajes escritos, algunos que tienen que ver con prensa escrito. Esta es una comunicación corporativa y esto ya tiene que ver con cosas más informales que se relacionan con la comunicación diaria y también con aquí, bueno, un mensaje escrito en una pizarra, ¿no? Entonces son distintos tipos de comunicación escrita y nosotros nos estamos comunicando, como les digo, de manera escrita realmente todos los días. Estamos leyendo nuestros mensajes de nuestros amigos, de nuestra familia, leemos la prensa en internet, por ejemplo. Entonces los mensajes escritos están presentes en todas partes. En la empresa ustedes van a recibir correo electrónico, etcétera. Obviamente es la competencia de poder comunicarse a nivel escrito súper importante, ¿ya? Enviar un correo electrónico, tal como se lo estamos pidiendo ahora, no es simple, digamos. Realmente los correos electrónicos también tienen que ser súper concisos con la información que estamos, en este caso, entregando o también solicitando, si es que le estamos pidiendo a alguien alguna información. Entonces, también hay todo un arte, por decirlo de alguna forma, en cómo nosotros podemos redactar un correo, ¿ya? Cómo nosotros podemos dar una instrucción a través de un correo electrónico, ¿ya? Y este tipo de medios, en este contexto en el que estamos ahora, se han vuelto clave. Ya generalmente las comunicaciones que estamos teniendo a nivel de la empresa, de los mismos trabajos, como acá mismo en ENAC, principalmente se están dando también de medio escrito, entonces estamos mandando mucho más correo de lo que mandábamos antes, estamos quizás mandando mucho más WhatsApp de lo que estábamos mandando antes. Entonces también ha tomado, en este contexto de cuarentena, la comunicación escrita se ha visto mucho más utilizada por todos nosotros, ¿ya? Y eso, en el fondo, yo creo que se va a mantener por un tiempo más. Aquí hay algunos videos que nosotros les invitamos a ver que en general son como muy buenos ejemplos de grandes oradores. Aquí en este sentido, Martin Luther King con esta frase, con este discurso que él da, que de hecho ha tomado un nuevo revuelo en las últimas semanas con lo que está pasando en Estados Unidos,
es súper potente el mensaje que transmitió, y logró cambiar un poco y logró generar un cambio, no necesariamente solo él, sino que también hay toda una comunidad detrás de eso, pero ese discurso sin duda marca un antes y un después respecto a los temas, a cómo se abordaban los temas raciales en Estados Unidos, ¿ya? José Mujica, uruguayo, de alguna forma los porteños, como le dicen los argentinos uruguayos, tienen un manejo del lenguaje maravilloso, eh, y la fonética que tienen también los ayuda bastante a captar nuestra intención, y aparte José Mujica es muy apasionado, y ese discurso es muy, lo encuentro muy bonito, ¿no? Es muy bueno. Bueno, Steve Jobs, ¿por qué lo creamos, lo incluimos acá? Él, de alguna forma, fue el que instauró este tema de hacer presentaciones de productos, y estaba el orador parado frente a un público cuando hacía la presentación respecto de los nuevos productos que él tenía. Entonces, él marcó un hito, en el fondo, de cómo las empresas se comunicaban con sus clientes, con esta nueva forma de que el CEO, en este caso, como él, el director de la empresa, se posicione frente a su potencial público a presentar un nuevo producto, ¿ya? Y bueno, Barack Obama, que también tiene como una gran cualidad, ser un gran orador, un gran político, por decirlo de alguna forma, y que también tenía un mensaje súper conciso, a veces tenía algunas frases que fueron bien pegajosas durante tanto su campaña como su gobierno, y que también marcaron hitos y quedaron marcados, ¿ya? Eh, eso, esto se los dejamos como material complementario a nivel de la clase, pensando en que si quieren tener como distintos tipos, porque también a pesar de que puedan ser tres políticos, por ejemplo, son estilos muy distintos de comunicar, ¿ya? Y de transmitir un mensaje. Así que si no lo han visto, por favor, véanlo, ¿ya? Son muy buenos ejemplos de grandes oradores, y que aplican todo lo que hemos visto, no solamente lo que es la palabra, sino que también la expresión, la corporalidad, la emoción que le agregan a sus discursos, son referentes para nosotros, y la idea es que aprendamos de ellos, ¿ya? Como buenos comunicadores cuando tengamos que transmitir un mensaje. ¿Qué vimos hoy día en esta presentación que acabamos de hacer? ¿Cuáles son las formas de comunicación verbal? Recuerden que son oral y escrita. ¿Y cuáles son los marcos de referencia para una comunicación de tipo formal e informal? Que obviamente, como les dije, eso queda definido según el contexto en que nosotros nos estemos desenvolviendo. ¿Ok? Y vamos a pasar a una actividad que tiene que ver con el proceso de argumentación, ¿ya? ¿Por qué vamos a ver esto? Porque obviamente nosotros, cuando queremos proponer una idea, o digamos, tener una conversación con alguien y plantear algún punto y lograr que la persona comprenda este punto, tenemos que argumentar, ¿ya? Y la argumentación es clave. Si la argumentación es buena, es muy probable que nosotros podamos conseguir nuestro objetivo, ¿ya? Y en este proceso comunicativo, ¿ya? Si no argumentamos bien, lo más probable es que no vamos a tener buenos resultados, ¿ya? Entonces la argumentación es un elemento clave dentro de la comunicación, tanto verbal como escrita, ¿ya? Porque en el fondo es la herramienta clave que nos va a permitir convencer al otro, ¿ya? Entregar información al otro respecto de lo que nosotros estamos buscando obtener, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un argumento, ¿de qué estamos hablando? Esta es como la definición de diccionario, de libro, pero es importante que manejemos el concepto de lo que es un argumento, ¿ya? Se trata de un razonamiento que se utiliza para demostrar o probar una proposición, o para convencer a otra persona de aquello que se afirma se niega, ¿ya? O sea, yo quiero que la otra persona se convenza de lo que yo estoy diciendo es así, o lo que yo estoy negando es así, ¿ya? El argumento es la expresión, ya sea oral o escrita, como lo hemos visto, de un raciocinio. ¿Qué quiere decir raciocinio? De un proceso de razonamiento que nos lleva a definir un argumento para poder defender una idea, una propuesta, o también negar algo que nos estén preguntando si es que no queremos hacer algo, por ejemplo, etc. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos que considerar, cuando vamos a comunicar, que tenemos que tener un argumento. ¿Cómo llegamos al argumento? Como dice acá, a través de un proceso de reflexión que tenemos que hacer previo a plantear una idea, previo a tener una conversación clave, digamos, donde quizás nos vamos a jugar algo importante. Siempre tenemos que prepararnos de alguna forma, ¿ya? Y siempre tenemos que llegar con los argumentos listos,
Ya no llegar a una instancia, a una conversación decisiva sin tener claro qué vamos a conversar o qué vamos a debatir. ¿Ya? ¿Y cómo construimos un argumento? Son básicamente 4 pasos clave. ¿Ya? Primero, definir un objetivo. ¿Ya? Si yo voy a tener una conversación con alguien, o yo voy a tener un proceso de comunicación, no solo con una persona, sino que también con varias personas, con un público, con una audiencia, tengo que definir un objetivo. ¿Qué quiero llegar? ¿Qué mensaje quiero transmitir? ¿Qué acción quiero lograr? ¿Ya? ¿Qué objetivo quiero cumplir? Entonces, es súper importante que nos tengamos claridad respecto a qué estamos apuntando con nuestro argumento, qué queremos obtener. Posteriormente vamos a ver un caso práctico de una situación en que vamos a tener que argumentar. ¿Ya? Pero principalmente, cuando vamos a argumentar, tenemos que tener claro para dónde vamos, cuál es nuestra meta. Y obviamente elaborar los argumentos en función de nuestro objetivo. ¿Ya? Segundo, sustentar en base a evidencias, evitar supuestos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero convencer a alguien de algo, respecto a algo, siempre voy a tener que entregar hechos que sean comprobables, datos, ¿ya? Y si estoy proyectando algo a futuro, también en el fondo que esa proyección sea en base a datos realistas, ¿ya? ¿A qué me refiero con evitar supuestos? Nunca es bueno los quizás, los podría ser, los tal vez, ¿ya? Porque todo eso que condicionalmente podría pasar no va a convencer a la otra persona, digamos. Entonces siempre tenemos que sustentarnos con datos, con proyecciones, con hechos, con estadísticas. Entonces en ese sentido, cuando vamos a tener una conversación con alguien, es súper importante que nosotros tengamos información respecto, obviamente, al tema que vamos a tratar. Idealmente, cuando uno sustenta algo con un dato, con un estudio, por ejemplo, con referencia a algún libro, algo que vio alguna vez en un diario, por ejemplo, le va a dar mucho más sustento, ¿ya? Que no, yo creo que esto podría pasar, en una de esas podría ser, obviamente, todas esas palabras no se deben considerar en un proceso argumentativo porque no convencen a la persona, los quizás no convencen, sino que el punto puede ser blanco y negro, sí o no, digamos, ¿ya? El tercer punto hace mención a utilizar un lenguaje propositivo, ¿ya? Siempre en positivo, nunca jugando en contra mi propio argumento, ¿ya? Hay muchas personas que a veces plantean o sea, están solicitando algo y dicen, bueno, ¿me puede ayudar con esto o no? Entonces, al decir o no, le están dejando servir a que la otra persona diga, no, si es que en realidad no. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esas cosas evitar hacer. Siempre si yo quiero conseguir un sí, tratar de formular el lenguaje en función de que la persona se vea, no sé si decirlo, no sé si decirlo como la obligación, de alguna forma llevarlo a esa situación en que me pueda decir sí. ¿Ya? Si yo quiero conseguir algo, claro, no presentar argumentos negativos en contra de eso. ¿Ya? Entonces, súper importante el tipo de lenguaje que nosotros vamos a usar. ¿Ya? Recuerden que la idea es que todas estas herramientas las definamos antes de tener una conversación clara, ¿ya? Que tengamos todo este proceso definido antes de conversar. ¿Ya? Y por último, cuando yo voy a cerrar, siempre es bueno hacer un resumen de los planteamientos centrales. Entonces, en relación a lo que conversamos recién, mira, recuerda que, y destacar los puntos centrales, ya los aspectos centrales como en el fondo para hacer una conclusión y cierre, como para verificar que la persona que está recibiendo nuestro mensaje de alguna forma tenga claro lo que nosotros estamos solicitando. Es una especie de comprobación. Entonces, y también de alguna forma volvemos a repetir lo mismo, sentándonos en los aspectos centrales para que el emisor tenga claridad respecto de lo que nosotros estamos solicitando. ¿Ya? Estos son los 4 puntos claves de cómo construir un argumento. ¿Ya? Tener un objetivo claro, siempre tener datos, hechos concretos con los cuales nosotros vamos a presentar cierta evidencia, evitar los quizás, evitar los supuestos, porque eso no nos va a ayudar, ¿ya? Siempre un lenguaje propositivo, constructivo, que no nos juegue en contra, digamos, no sabotear nuestro propio lenguaje, ¿ya? En ese sentido, siempre utilizar un lenguaje que nos va a ayudar en función del objetivo que nosotros tenemos, ¿ya? Y por último, para cerrar, siempre resumir por los aspectos principales para poder reforzar en el fondo cuáles son nuestras peticiones, cuáles son nuestras solicitudes. ¿Ya? Estos son los 4 pasos que nosotros estamos definiendo para poder construir un argumento que sea consistente. ¿Ya? Porque como le digo, lo más importante es un argumento que sea consistente, que sea lógico y que tenga sustento. En base a eso, vamos a hacer, para ya ir cerrando la clase, una actividad de carácter práctico. ¿Ya?
y que tiene que ver con un caso que se los voy a mostrar a continuación. Y lo vamos a trabajar de manera colaborativa. Lo vamos a leer primero y de ahí vamos a construir juntos lo que estamos solicitando. ¿Cuál es el caso? En la hora de colación, estamos en una empresa y Juan, un colega del trabajo, nos solicita ayuda, ya que tiene una reunión con el jefe durante la tarde, y aprovechará esta instancia para solicitar un aumento de sueldo. ¿Ya? Juan es contador, lleva 5 años en la empresa, su primer cargo fue como asistente contable, y hace 2 años ocupa el cargo de contador general. Estuvo a cargo de la implementación de un software que logró agilizar los procesos contables y disminuir los tiempos para la elaboración de informes. También maneja ofertas de otras empresas que lo han buscado para contratarlo. En caso de no conseguir el aumento, evaluaría la opción de cambiarse de trabajo. Pero su prioridad es mantenerse en la empresa. Entonces, ¿cuál es la pregunta y lo que vamos a resolver ahora? ¿Cómo debería construir su argumento, Juan, para conseguir un aumento de sueldo? ¿Ya? Entonces, la idea es que ahora podamos entre todos construir un argumento para que podamos ayudar a Juan a conseguir un aumento de sueldo, que no es una solicitud fácil, ¿ya? Porque uno habla con una jefatura y tiene que ser muy claro, generalmente tampoco hay mucho tiempo, tenemos que ser bien convincentes para que eventualmente podamos aspirar a un aumento de sueldo, ¿ya? Recuerden los puntos principales. Juan lleva 5 años en la empresa. Tuvo un ascenso, porque primero fue asistente contable y después pasó a ser contador general. Estuvo a cargo de un proceso importante, porque logró la implementación de un software que en el fondo agilizó los tiempos y disminuyó ciertos tiempos, ¿ya? Que para el área contable es vital. Y aparte, tiene este contexto en que otras empresas igual lo han buscado, él quiere quedarse, pero si no logra un aumento de sueldo, él se estaría yendo de la empresa. ¿Ya? Ese es el contexto, entonces ahora voy a dejar de compartir la pantalla y la idea es que podamos trabajar en esta argumentación de manera conjunta. ¿Ya? Entonces, primero, en función de lo que acabamos de ver, ¿cuál es el objetivo claro que tiene que tener Juan en este caso? Está súper claro el objetivo, pero ¿cuál es? ¿A qué tenemos que llegar? Aumento de sueldo. Aumento de sueldo. Ya. El aumento de sueldo es el primer objetivo. Es el objetivo. ¿Ya? Exacto. Y Ahora, tener las bases comprobables son el tiempo que él lleva trabajando y lo que ha incorporado para mejorar la empresa en sí. las mejoras, perfecto. Porque, claro, ese es el segundo punto. ¿Cómo sustentamos el argumento de Juan? Entonces, lleva un tiempo, ha hecho algunas mejoras. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro antecedente tenemos respecto a algo relevante que él tenga que informar? Que Todo tiene la cargo que oferta ha de la otra empresa. Ofertas y alguien más iba a hablar. Que tiene la oferta de la otra empresa o no. Tiene unas ofertas de otra empresa, ¿ya? Y alguien más iba a decir algo más. ¿Hay otro antecedente relevante o nos quedamos con el tiempo, las mejoras que hizo y que maneja ofertas de otras empresas? Con eso basta. ¿Con eso bastaría? Es que eso sería lo más principal, lo del tiempo, el sueldo y se me olvidó lo otro. Las ofertas que maneja otras empresas. Sí, Como la eso. base y fundamentos principales son eso, claro. Sí. Sí. Ya. Hay uno más. ¿Mm? Hay uno más. Estaba por ahí. Si no lo tienen claro, se los voy a soplar yo. ¿Profe no se considera el ascenso que tuvo? Ese ¿O mismo. sí? El ascenso. Porque pasó a ser asistente a ser el contador general. ¿Ya? Entonces tenemos 4 aspectos. Lleva 5 años, es un tiempo que está por sobre el promedio de lo que en general una persona está en una empresa. Se maneja que actualmente una persona está en promedio de una empresa 3 años y medio y se cambia.
Entonces, en este caso, Juan está por sobre el promedio, lo que de alguna forma es un símbolo de lealtad, de compromisos a la empresa, digamos, puede ser perfectamente un argumento, ¿cierto? Es súper bueno siempre cuando vamos a hablar a nuestra jefatura, en el fondo, si somos comprometidos con la empresa, resaltarlo, porque para la jefatura el compromiso de sus colaboradores es algo principal, ¿no? Entonces tenemos un súper buen argumento. Estuvo a cargo un proceso de mejora, ¿cierto? Que fue la implementación de este software, ¿ya? Entonces sí o sí hay, como se dice en buen chileno, saludó un poroto con eso, porque en el fondo logró poder acotar ciertos tiempos, y como le decía en el área contable, que todo tiene que ser muy rápido, disminuir los tiempos de gestión es algo invaluable, ¿ya? El tercer punto es las ofertas que recibió de otras empresas. Y este es un punto delicado. ¿Cómo plantea eso? Porque podría sonar eventualmente como una amenaza. Si no me suben, me voy. ¿Sería bueno plantearlo así? ¿Cómo creen ustedes que queríamos plantear este punto de que maneja ofertas de otro lado? Quizás ni siquiera decirlo, Puede ser, ni siquiera decirlo, porque eventualmente... guardárselo para uno, claro. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Pero también podría ser como darle a entender al jefe lo buen trabajador que es, el buen empleado que es y el tiempo que ha llevado adelante la empresa. Sí, eso sin Como que duda. le sume puntos a favor como persona y como trabajador dentro de la empresa, como una mano derecha. Sí, eso sin duda lo tenemos en los primeros dos puntos, pero el punto delicado es saber si comenta, si es conveniente en esta situación que él diga que maneja ofertas de otras empresas. ¿Qué dicen ustedes? Es que no sería bueno ya que, no sé cómo decirlo. Pues yo lo veo así, pudiera sonar como una amenaza porque también, y podría jugar en contra. ¿Por qué? Es que Porque si, igual dime Alejandra, él está Alexandra, perdón. perdiendo. ¿Ah? A ver, continúa. Es que igual el jefe lo estaría perdiendo porque como se ha esforzado mucho en pasar de un puesto a otro y más contando los años y prácticamente el empleado busca que le suban el sueldo. Entonces, y como tiene oferta de otro trabajo, Puede ser complicado. Ahora, sí, Como que no sería muy conveniente comentarle eso. sí, exacto, porque ¿saben qué podría pasar en esa situación? Porque Juan le podría decir a su jefe, ¿sabe jefe? En otra parte me están ofreciendo más lucas. Y el jefe, ¿qué le diría? Vaya a esa otra parte. Y hasta ahí llegaría su petición del aumento de sueldo. Entonces, ¿por qué yo puse esta parte en el fondo? Porque a veces tenemos una serie de información, pero si queremos conseguir algo, tenemos que entregar toda la información. Quizás tenemos alguna información estratégica que tenemos que guardarla y no necesariamente decirla. Yo considero que, y como dijeron los compañeros también, esta información de que tengo otra oferta la tengo para mí, pero no necesariamente lo tengo que comunicar porque me puede jugar en contra, puede sonar como una amenaza, y definitivamente el jefe me puede decir, bueno, si te ofrecen más en otra parte, te puede ir. Y ahí, y como mencionábamos en el caso, Juan quería quedarse en la empresa. Entonces, claramente esa información no sería conveniente entregarla, ¿ya? Y básicamente era un punto relevante que me tocaba ver en el fondo para que viéramos también que no necesariamente toda la información que tenemos la tenemos que tirar a la parrilla, como se dice. Siempre hay algo que tenemos que manejar porque nos puede jugar en contra. Y por último, el tema del ascenso es clave, porque él ya probó que tenía un cargo y que podía desempeñar otro, y que de alguna forma se está proyectando a crecer en la empresa, pero eso también tiene que ir acompañado de una mejora salarial en este caso, ¿ya? Así que bien, súper bien el ejercicio, era un ejercicio simple, pero en el fondo que son situaciones que muchas veces nos puede tocar a ustedes mismos, ¿ya? Cuando empiecen a trabajar, a veces poder negociar un salario no es algo simple, ¿ya? Y son de las cosas que eventualmente nos exigen un nivel de argumentación importante, digamos, ¿vale? Eso chicos, eso sería por hoy. Espero que hayan quedado muy claros respecto a la tarea, ¿ya? Como digo, los invito nuevamente a trabajar en la actividad formativa esta semana. Yo mañana voy a estar respondiendo los foros de las personas que ya participaron. Y bueno,
dudas, consultas respecto al trabajo de esta semana. Ya modifiqué las fechas también porque estaban un poco desfasadas, así que ya están todas las fechas ok para que ustedes puedan entregar el trabajo el día domingo. Consultas, dudas respecto a la evaluación, a los contenidos que vimos hoy día. No, profe. Ok. Chicos, bueno, entonces les voy a enviar también esta presentación que acabamos de ver sobre la argumentación, junto con se la voy a enviar con la grabación de la clase del día de hoy. Tienen mi correo, quedo atento a sus consultas y recuerden que el plazo de entrega del trabajo expira el próximo domingo a las 23:59. ¿Ya? Bueno, que tengan un buen fin de semana, que descansen y nos vemos el próximo lunes. ¿Ya? Que estén bien. Chao, chao. Gracias, profe. Igual, Profe. buen día, Chao. saludos. Profe.